2 pedazos de chatarra, sin filtro, sin batería, sin electricidad, solo cobre y zinc mezclados en agua sucia, y en cuestión de horas, esa agua sale más limpia que la que sale de la mayoría de los grifos de la ciudad. Esto no es una teoría, esto no es una conspiración. Son 4000 años de historia humana documentada que una industria multimillonaria enterró en silencio, porque amenazaba todo su modelo de negocio. La historia comienza en el año 2400 a.C. A orillas del río Nilo, los curanderos egipcios almacenaban agua del río durante la noche en recipientes de cobre. No porque entendieran de microbiología, no la entendían, sino porque podían ver los resultados con sus propios ojos. Por la mañana, el agua olía más limpia, sabía más pura, y los pacientes que la bebían sanaban más rápido. El papiro de Edwin Smith, uno de los documentos médicos más antiguos que se conservan en la historia de la humanidad, registra específicamente el uso del cobre para esterilizar el agua potable y tratar heridas en el campo de batalla. No se trataba de sabiduría popular que se transmitía alrededor de fogatas. Era un conocimiento médico documentado, practicado y preservado, escrito en papiro y transmitido de generación en generación por médicos egipcios. Al otro lado del Mediterráneo, los médicos griegos llegaban a las mismas conclusiones de forma independiente. Alrededor del año 400 a.C., Hipócrates, el hombre cuyo juramento aún guía a todo médico en ejercicio, escribió extensamente sobre los compuestos de cobre para tratar heridas, afecciones cutáneas y enfermedades pulmonares, pero la evidencia más contundente no provenía de los médicos, sino de los marineros. El agua almacenada en barriles de madera a bordo de los barcos se volvía verde, cargada de algas y bacterias, en cuestión de días en el mar. Los hombres que bebían de esos barriles desarrollaban una disentería violenta. Los hombres que bebían de recipientes de cobre sobrevivían a largos viajes que, de otro modo, los habrían matado. Los griegos desconocían las bacterias, el concepto de iones y la electroquímica, pero podían contar los cadáveres. Y las matemáticas eran brutalmente claras. Los romanos tomaron este conocimiento y lo aplicaron a la ingeniería. Sus legendarios sistemas de acueductos, la red de distribución de agua más avanzada jamás creada por el mundo antiguo, se construyeron con tuberías de cobre que recorrían importantes tramos de la infraestructura. El agua que fluía a través del cobre llegaba a los baños públicos y a los hogares considerablemente más segura que la que fluía a través de alternativas de plomo o arcilla. El médico romano Plinio el Viejo documentó soluciones a base de cobre para tratar infecciones de oído, llagas y parásitos intestinales. Las legiones romanas marcharon por 3 continentes, transportando vasijas de cobre, utilizando agua tratada para prevenir las enfermedades transmitidas por el agua que, históricamente, acabaron con la vida de muchos más soldados que los ejércitos enemigos. Lo que hace de esta historia algo verdaderamente extraordinario es lo que ocurría simultáneamente al otro lado del planeta. La civilización azteca, sin ningún contacto con el mundo mediterráneo, descubrió de forma independiente el mismo principio. Hacían gárgaras con mezclas de cobre para las infecciones. Usaban agua con infusión de cobre para evitar que las heridas se supuraran. Consideraban al cobre un material sagrado vinculado a la curación física. 2 civilizaciones completamente distintas, separadas por un océano entero y miles de años de aislamiento, llegaron al mismo descubrimiento científico. No es casualidad, es química fundamental que espera ser comprendida. En la India comenzó una tradición que se ha mantenido intacta hasta nuestros días. Los hindúes almacenan agua en recipientes de cobre llamados tamrajal, una práctica milenaria. Cuando investigadores de la Universidad de Southampton probaron esta tradición en condiciones controladas de laboratorio, los resultados fueron extraordinarios. El agua almacenada en recipientes de cobre durante tan solo 16 horas
mostró una reducción del 977% en bacterias dañinas, como E. coli, Salmonella y Vibrio cholerae, sin cartucho de filtro, sin aditivos químicos, sin tecnología ultravioleta, solo un recipiente de cobre y 16 horas de paciencia. Aquí es donde la ciencia se vuelve realmente fascinante. Al colocar cobre y zinc juntos dentro del agua, se crea lo que los electroquímicos llaman una celda galvánica. El zinc se encuentra más abajo en la serie de actividad electroquímica que el cobre, lo que significa que es más reactivo y más propenso a liberar electrones. En el momento en que los dos metales entran en contacto mientras están sumergidos en agua, los átomos de zinc comienzan a perder electrones espontáneamente hacia la superficie del cobre. Esos electrones fluyen constantemente del zinc al cobre, generando una pequeña pero persistente corriente eléctrica entre los dos metales. El agua actúa como el electrolito que completa el circuito. Esta es exactamente la misma electroquímica fundamental que alimenta todas las baterías de la Tierra, desde la de tu linterna hasta la de tu coche, excepto que aquí, en lugar de alimentar un dispositivo, esta reacción genera una cascada continua de iones cargados que localizan y destruyen sistemáticamente los contaminantes en el agua circundante. Los datos de rendimiento no solo son impresionantes, sino que resultan asombrosos comparados con las alternativas comerciales. Un medio de filtración de aleación de cobre y zinc, conocido en la industria profesional del tratamiento de agua como KDF, fluxión de degradación cinética A, elimina el 999% del cloro libre del agua al primer contacto. Se une electroquímicamente y captura permanentemente el plomo, el mercurio, el cromo, el arsénico, el cadmio, el hierro y el sulfuro de hidrógeno directamente sobre las superficies metálicas. Y logra algo que ningún cartucho de plástico en ningún estante de tienda puede presumir: elimina activamente bacterias, algas y hongos mediante el óxido de zinc producido naturalmente como subproducto de la reacción galvánica en curso. Un filtro de carbón activado estándar, el que se encuentra en los filtros de jarra, bombas de camping y refrigeradores, requiere reemplazo cada 2 a 6 meses. Un elemento filtrante KDF de cobre y zinc dura hasta 6 años completos, con un mantenimiento básico. Durante ese mismo periodo de 6 años, los reemplazos de cartuchos de carbón, con un costo promedio de $50 cada uno, suman un gasto total de $600. La alternativa de cobre y zinc cuesta menos de $10 y ofrece un rendimiento notablemente superior. Esa comparación, $10 contra $600 para obtener mejores resultados, es precisamente el tipo de información que una industria de $35.000 millones no puede permitirse que calcules. Si encuentras valor en este contenido, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. En 2008, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, hizo algo inédito en su historia. Registraron oficialmente 275 aleaciones de cobre distintas como agentes antimicrobianos científicamente probados. Era la primera vez que la EPA aprobaba un material de superficie sólida como un eliminador verificado de bacterias dañinas. La ciencia ya no era debatible. Había superado los más altos estándares regulatorios de la legislación ambiental estadounidense. Mientras tanto, la NASA ya había demostrado el principio subyacente décadas antes, desarrollando un purificador de agua para las misiones lunares Apolo, del tamaño de una cajetilla de cigarrillos y con un peso de 250 gramos que dispensaba iones metálicos para mantener el agua completamente estéril para los astronautas que vivían en el vacío del espacio. Pruebas independientes confirmaron que eliminaba E. coli, Legionella, Staphylococcus, Streptococcus y Salmonella, patógenos que resisten habitualmente incluso a altas concentraciones de cloro. Así que la pregunta lógica es inevitable. Si el cobre y el zinc
purifican el agua mejor que la mayoría de los productos comerciales. Cuestan casi nada, duran años y cuentan con el aval de la NASA y la EPA. ¿Por qué ningún minorista de artículos para actividades al aire libre ofrece esta solución? La respuesta no es científica y es financiera. El mercado mundial de purificadores de agua genera $35.000 millones anuales y se proyecta que alcance los $63.000 millones para 2032. A las corporaciones que impulsan esos ingresos dependen completamente de un mecanismo: compras recurrentes y clientes cautivos. Compras la jarra una vez, luego compras el cartucho, luego otro, de 3 a 6 veces al año, todos los años, indefinidamente. Eso no es un producto, es una suscripción vendida, como un objeto físico. No se puede patentar el cobre, no se puede patentar el zinc, no se puede construir un negocio de suscripciones con dos metales que cuestan $5 y duran media década. Así que la industria no prohibió este conocimiento. Prohibirlo habría llamado la atención. En cambio, simplemente dejaron de enseñarlo. Esto es lo que puedes construir hoy con materiales de cualquier ferretería por menos de $5. Compra un cable de cobre desnudo de calibre 14 y una tira de zinc. Córtalos a unos 30 centímetros y tuércelos firmemente para que mantengan un contacto físico sólido en toda su longitud. Ese contacto es esencial. Es lo que completa el circuito galvánico. Coloca el par trenzado en cualquier recipiente limpio y no reactivo. Vierte el agua recolectada primero a través de un paño para eliminar los sedimentos visibles y luego déjala reposar con el par de cobre y zinc durante un mínimo de 8 horas. 16 horas producen resultados aún mejores. Mientras esperas, la reacción funciona silenciosamente. Los iones se liberan en el agua. Las bacterias se destruyen y los metales pesados se adhieren permanentemente a las superficies metálicas. Después del periodo de contacto, vierte el agua tratada a través de una capa de carbón básico, el carbón activado de una fogata empacado en un calcetín limpio funciona eficazmente, y tendrás un sistema de purificación de 2 etapas, que rivaliza con los filtros comerciales que cuestan 50 veces más para una instalación de campamento más permanente. Los gránulos KdFUU, aleación de cobre y zinc, en forma granulada optimizada para el tratamiento de OGU, están disponibles en línea. Llene un tramo de 30 centímetros de tubería de PVC de 5 centímetros con los gránulos. Añada carbón activado encima y fije mallas de tela en ambos extremos. El resultado es un filtro de gravedad capaz de purificar miles de galones durante varios años por un total de entre $15 y $20. Un filtro de gravedad comercial comparable cuesta entre $80 y $300 y requiere reemplazo de cartuchos cada 6 a 12 meses. Los egipcios lo sabían hace 4.000 años. Los griegos lo sabían. Los romanos lo incorporaron a su infraestructura. Los aztecas lo descubrieron independientemente al otro lado del océano. La NASA lo confió en órbita. La EPA lo confirmó en un laboratorio. Y la industria de filtros, valorada en $35.000 millones, lo ha sabido desde siempre. Este conocimiento nunca se perdió, simplemente se volvió incómodo de recordar. Ahora, tú lo recuerdas. Comparte esto con alguien que merezca saberlo.